Y recuerden, hermanos, cuando estén en casa viendo estos programas, no sientan que están viendo un programa de tele en la sala, sino que están realmente en la iglesia. Siéntanse que están en la iglesia. Si están en la sala o en el comedor, dispongan el espacio con sus sillas y participando en el persignado, en el amén, en el Padre Nuestro, parándose, sentándose, o sea, participando en todo. No están viendo un programa de tele, están en misa. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús a Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa. Desde nuestras casas, aclamemos a Jesús con nuestras palmas. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Hermanos, vamos a iniciar nuestra celebración eucarística de este Domingo de Ramos, con el cual iniciamos los días santos, en que hoy celebramos, recordamos la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Y en estos días que vienen estaremos celebrando los misterios de nuestra salvación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los invito, hermanos, allí en casa donde se encuentren y a través de los medios que tengamos al alcance, participar con devoción, con respeto en estas celebraciones que nos recuerdan la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Te lo pedimos, Padre,
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, sentados con atención, vamos a escuchar la palabra del Señor. Las lecturas de hoy exaltan la figura del siervo de Yahvé, que sin oponer resistencia, como lo expresará el profeta Isaías, se rebajará hasta la muerte, como también lo manifestará San Pablo, y más adelante también lo confirmará el Evangelio de San Mateo. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierte a mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven en mi ayuda, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabarán tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo siendo Dios se anonadó a sí mismo y tomando condición de siervo se hizo hombre. Cristo hecho hombre se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea.
Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzaron a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los 12 que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo hubiera pedido a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe de suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos.
Al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán, cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle:
no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? ellos respondieron, A Barrabás. Pilato les dijo, ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo, Viva el Rey de los judíos. y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se arrepintieron, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron, Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos arrodillamos. Nos ponemos de pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba abajo,
La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto, y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, con este domingo comenzamos la Semana Mayor. Hoy estamos celebrando la gran fiesta de la entrada de nuestro Señor Jesucristo, entrada triunfal a Jerusalén. Y con esto da principio a la Semana Mayor. En estos días estaremos celebrando su pasión, su muerte y lo más importante para lo que nos estuvimos preparando durante toda la Cuaresma, la gran fiesta de la Pascua. Cristo padeció, murió, pero de acuerdo a todo lo que los profetas dijeron y él mismo anunció, al 3er día resucitó de entre los muertos. Cristo murió, Cristo está vivo. Hermanos, como una síntesis breve de la historia de la salvación, esta historia que comenzó en números redondos, hace 4000 años, con Abraham, que continuó con Moisés a través de quien Dios nos dio su primera revelación. A través de Moisés conocimos la ley de Dios, lo más común, lo que conocemos como el Decálogo. Posteriormente, hermanos, vendrán los profetas, historia de la salvación que va desarrollándose a lo largo de la historia. Vendrán los profetas y no nos enseñarán nada nuevo. Ellos más bien velarán para que el pueblo de Dios cumpla la ley que ya Dios había dado a través de Moisés. Los profetas cumplen esa misión, anuncian, denunciarán las injusticias, las idolatrías, las faltas a la alianza y el culto falso. Son varias cosas que los profetas tienen como misión. Denunciar todos estos fallas en la fidelidad del pueblo de Dios a la alianza. Después, hermanos, en la
en la plenitud de los tiempos, viene nuestro Señor Jesucristo. Se encarna la palabra de Dios, se encarna en el vientre de la Virgen María, se hace hombre, en todo se hace semejante a nosotros, menos en el pecado. Crece, llega a la edad adulta y llega el momento en que Jesucristo comienza su vida pública. ¿A qué ha venido? A revelarnos la plenitud de la voluntad de Dios, pero también a pagar por nuestros pecados, con su pasión, con su muerte y con su resurrección, a darnos vida eterna. Bien, hermanos, pues dejando esto en brevecito, pasamos a algo de lo cual no nos podemos sustraer, y esto es la situación que estamos viviendo en el mundo. Y a mí me parece, hermanos, se lo dejo a su consideración, júzguenlo. Gran parte de esta situación que estamos viviendo no es tanto de este tema del que se habla tanto, del dichoso virus. Creo que en gran parte este problema para los cristianos es un problema de fe. Es un problema de fe, hermanos. ¿Por qué? No hay que minimizar, ni tengo el propósito de minimizar lo que está sucediendo. Lo que sí es cierto, hermanos, es que si ahora nos están insistiendo en que debemos de guardar distancia, lavarnos las manos, tantos cuidados que hay que tomar, hermanos, que hay que tomarlos, por supuesto, hay que ajustarnos a lo que se nos indique para evitar la expansión de este contagio. Pero conviene también, es una buena oportunidad, hermanos, para que veamos este problema de una manera amplia, no tan reducida. Y decía, hermanos, que es problema de fe. ¿Por qué? ¿Por qué es problema de fe? Hermanos, si nosotros tuviéramos presentes que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que somos templos del Espíritu Santo, que somos la casa donde Dios habita, hermanos, creo que no necesitaríamos de emergencias para saber que tenemos un cuidado con nosotros mismos. Recordemos lo que nos dice Jesucristo respecto al primero y el más grande de los mandamientos, el mandamiento del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo, pero también te amarás a ti mismo. Si nosotros nos amáramos, alcanzáramos a descubrir la importancia que esto significa, que esto tiene, sabríamos, hermanos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que somos el templo de Dios. ¿Acaso no saben ustedes que son el templo de Dios? Nos recordará San Pablo, y en cuántos textos se nos dice, apenas inferior a los ángeles lo has hecho al hombre. Entonces, decía, es falta de fe. ¿Por qué? Aún sabiendo esto, ¿de qué otras maneras atentamos contra el templo de Dios? ¿Cuántos problemas de salud hemos generado? ¿Cuántos casos de diabetes y de todas sus complicaciones vienen por descuido? Ya sabemos, hermanos, la diabetes, todos los estragos que causa. Apagan los ojos, tumban los dientes, te destruyen los riñones, te dañan los pies, y bien, solo por mencionar algunos. Y a veces los vemos tan tranquilos. ¿Cuántos problemas estará causando también en los problemas cardiovasculares? Y si no todos, muchos se pueden resolver.
Muchos se pueden resolver o se pudieron haber evitado. Muchos más bien se pudieron haber evitado. Y como que nos hemos familiarizado con ellos. ¿Cuántos mueren también a causa de problemas cardiovasculares, de complicaciones de la diabetes, de problemas pulmonares? Tan olímpicamente que dañamos los pulmones, tan tranquilos. ¿Cuántas personas? No lo sé. ¿Cuántas morirán a diario por complicaciones relacionadas a dañar nuestros pulmones, a descuidar aquello que nos causa la diabetes, que nos causa los problemas cardiovasculares? No digo que hay que minimizar el problema, sino que me parece que hay que verlo de una manera más amplia. Cuidar nuestra salud en todas las áreas de nuestro ser. Salud física, pero también salud mental. ¿Cuántas cosas, hermanos, nos dañan acá en la cabecita? Tanto material que se difunde por allí y que hace daño a nuestra cabecita. Llenamos la cabeza de basura. ¿Cuántos males, daños? Bien, hermanos, esto es para que este problema del cuidado que debemos de tener nosotros es lo que se nos está indicando en estos días de emergencia, pero también, hermanos, que lo veamos de una manera más amplia, todo lo relacionado con la integridad de nuestro cuerpo. ¿Cuántos problemas por los desórdenes? Para no prolongar mucho esta reflexión, cada uno de ustedes puede darse como tarea de cuántas formas hemos estado dañando nuestro cuerpo y formas que hasta parece que nos hemos familiarizado con ellas y la vemos tan normal. ¿Y en qué sentido decíamos que también es problema de fe? Bien, pues cuando nosotros cumplamos todo aquello que Dios que se nos propone, sobre todo para estos días, pero siempre, hermanos, más allá, pues se lo encomendamos a Dios. Cuando yo, como cristiano de fe, como cristiano que vivo mi fe, descubro el daño o los daños que puedo estarme haciendo, pues ahí está el problema de fe, que tanto obedezco a Dios, que descubra la dignidad de este cuerpo que Dios me dio y de la vida que Dios me dio. Y por otro lado, hermanos, decíamos también problema de fe porque cuando nosotros ya hemos hecho todo lo que nos corresponde, más allá, ya, todo lo que ya no está a nuestro alcance, pues eso se lo encomendamos a Dios. Después de todo, hermanos, no vamos a ser eternos en esta vida. Esto nos está orillando a una cosa, entre otras, a meditar. Hermano, ¿qué tanto has dedicado tiempo a la oración? ¿Qué tanto, cuántas veces al día o a la semana te pones de rodillas o nos ponemos de rodillas y nos dirigimos a Dios en oración para escucharlo? Porque Él nos dice, en la palabra se nos dice, en los salmos se nos dice, Dios está cerca de quien lo invoca. Dios está cerca de sus fieles. Dios escucha la oración de sus fieles. Él quiere escucharnos. También, hermanos, otra cosa, ya hemos cuidado nuestro ser, no de una manera cerrada, sino de una manera amplia. Velamos por nuestro ser. Más allá, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el temor? ¿Por qué la inseguridad? ¿Acaso no tenemos fe? ¿De qué? Quienes desconocen las promesas de vida eterna o no las creen, es probable que en ellos entre el pavor, el miedo, la incertidumbre. Pero si nosotros recordamos que Jesucristo nos ha dicho, en la casa de mi Padre
hay muchas mansiones. Si esto no fuera así, no se lo habría dicho, pero voy a prepararles un lugar, porque allá donde yo voy a estar, quiero que estén ustedes. No buscamos apresurar el día final de nuestros días, no. Estos días nos deben de servir también para valorar, para meditar, para apreciar lo que sigue después de esta vida. Esta situación que estamos viviendo nos debe de llevar a valorar, a ponderar lo que es la vida eterna. Algo que tal vez en las condiciones que consideramos ordinarias, como que no lo habíamos pensado. ¿Qué tanto he pensado? ¿Qué tanto estoy pensando o he pensado en las promesas de la vida eterna? ¿Mi vida temporal se termina? ¿Sí? ¿Qué nos dice el libro de la sabiduría? Las almas de los justos están en las manos de Dios. No apresuramos, tampoco somos unos temerarios, no arriesgamos la vida, cuidamos, amamos esta vida, pero más de esta vida, nuestra vida está en las manos de Dios. Y después sabemos que en la casa de mi Padre, nos ha dicho Jesús, hay muchas mansiones. San Pablo nos ha dicho, para mí, vivir es hacer la voluntad de mi Padre. Y la muerte, pues va a ser una ganancia. La muerte será una ganancia. Esto, hermanos, no es un consuelo tonto, no, es el fundamento de nuestra fe. ¿Acaso no decimos en el credo mismo, creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Entonces, no vamos a arriesgar nuestra vida, pero sí vamos a ponderar en oración, a pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de entender el sentido de nuestra existencia temporal, pero también nuestro caminar a la casa del Padre. Continuamos nuestra celebración. Hermanos, hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, vamos a hacer nuestra plegaria universal. A cada petición iremos contestando: Señor, ten piedad. Para que el Señor, que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y de la paz. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envía a su ángel para que los conforte. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita, después de la muerte, en su paraíso. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Todo esto, Padre, y cuantas más necesidades
hay en nosotros, en nuestra comunidad. Todo ello te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, no exigió tener la gloria debida a su divinidad. Se anonadó tomando la forma del siervo de Dios y se asemejó a todos los hombres en su condición. Haciéndose hombre, se humilló, se hizo obediente hasta morir en la cruz, hasta morir en la cruz. Por eso Dios de modo admirable a Cristo exaltó y le otorgó un nombre tan alto que a todo excedió, para que así el cosmos entero se centre en Jesús. Él es el Señor que todo conduce al Padre. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. Oremos. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos traiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibimos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, te aclamamos con júbilo diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana,
Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, nuestro vicario episcopal Genaro Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, fieles a la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con las instrucciones que se nos han dado, hermanos, nos damos un distante pero afectuoso y fraterno saludo de paz. Saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digno es el Cordero degollado de recibir la gloria y la alabanza, el honor y el poder, y poseer la sabiduría. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza y nación. Digno es el Cordero degollado de recibir la gloria y la alabanza, el honor y el poder, y poseer la sabiduría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, que Cristo sea siempre su luz, su verdad y su sabiduría. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, pues ahora vamos a hacer la bendición de las palmas. Allá en sus casas donde estén, bueno, el servicio del altar que está aquí presente, pueden levantar sus palmas. Te pedimos, Padre de misericordia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que hagas descender tus bendiciones sobre estas palmas que significan nuestros cantos de alabanza, nuestras glorias y aleluyas, a la entrada de tu Hijo Jesucristo, a la entrada triunfal de tu Hijo Jesucristo en Jerusalén. La presencia de tu Hijo Jesucristo en nuestra iglesia, en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vayamos a vivir nuestra fe con un corazón lleno de la paz del Señor. Que Dios los bendiga, vayan en paz. Y hoy mismo, Dios mediante, estaremos dando la comunión en el atrio de la iglesia, como el domingo pasado, a las 10:30, 1:30 y 7:30 de la noche. Hosana, Hosana en el cielo.